¿Te has preguntado cómo está evolucionando la inteligencia artificial en los últimos meses? Hoy no solamente vamos a hablar de la evolución de la inteligencia artificial, sino también te voy a presentar a alguien muy especial y que es toda la competencia en este momento de ChatGPT y es DeepSeek V3, la última versión de un modelo de IA chino, gratuito, que está dando un salto enorme en capacidad, eficiencia y seguridad. Vamos a ver qué la hace diferente a su última versión que fue anunciada hace 6 meses. Cómo estos cambios van a poder impactar en tu vida diaria como trabajador o como estudiante. Y además de esto, que si te gusta estar al tanto de la tecnología y entender cómo está evolucionando el futuro, este video es para ti. La desglosaremos de una manera sencilla y entretenida. Y todo esto te lo enseñaré rápido y fácil como nos gusta. De los temas claves en el momento de hablar de inteligencia artificial, hoy en día es hablar de los modelos de racionamiento, que simplemente es que la IA se va a demorar un poco en darte una respuesta porque la va a preparar cada vez mejor y va a realizar iteraciones o va a realizar ciclos de aprendizaje en los cuales cada vez que le preguntes algo mejorará su respuesta y así sucesivamente. Y así de simple es este concepto que sé que en muchos videos que he visto sobre este tema no lo explican. Y aquí lo más importante es que nos quede todo claro, rápido y fácil. Así que vamos a empezar a hablar de DeepSeek. Como te comentaba al inicio del video, es una IA china, que es la competencia de ChatGPT o de OpenIA. ¿Qué es lo que pasa con esto? Es gratuita. Adicionalmente, tiende a ser segura y está dando los saltos en este momento de una manera tan rápida que precisamente estas IA que son de pago como OpenIA en este caso tendrían que empezar a bajar sus costos porque precisamente algo ya gratuito viene a ser la competencia prácticamente al mismo nivel de calidad. Empezamos por hablar qué es lo que pasa. Aquí con DeepSeek tuvimos un salto de 6 meses entre su última versión y su versión actual, la cual en este caso vamos a revisar qué es lo que sucedió y le vamos a dar este prompt. Vamos a dejar que él mismo nos indique qué es lo que ha sucedido con esta evolución en el tiempo. Entonces vamos a esperar un momento que cargue y listo. Con esto nos ha entregado la respuesta. Voy a disminuir un poquito el zoom para que podamos ver un poco más claro qué es lo que ha sucedido. Entonces, de las características del B2 al B3 empezamos que es la capacidad de comprensión, el tamaño del modelo, la velocidad, la precisión, el multilingüismo, la personalización, ética y seguridad, porque sé que has escuchado de que los programas chinos precisamente no se les tiene mucha confianza por el manejo de seguridad, actualización de datos, la interacción con el contexto y el uso de recursos. Él como tal identifica que estas son sus características principales en cuanto a comparación. Nos indica que el modelo actual es mucho más eficiente y resume textos largos y puede responder preguntas complejas. ¿Qué pasa con esto? Aquí tenemos una competencia con Copilot que, por ejemplo, en este momento la versión que está gratuita y que lo tratamos en un video anterior y que si aún no lo has visto, en la parte de arriba te voy a dejar el link del enlace para que lo puedas revisar. En este caso tiene una restricción y es de 1 mega por archivo. Aquí él tiene una capacidad de comprensión mucho más larga y mucho más grande. También el modelo más grande permite almacenar conocimiento y además de eso mejorar la generalización y colocar las preguntas de una manera mucho más completa, que era lo que te estaba comentando al inicio del video. Él va a pensar mucho más para poder identificar la respuesta que es idónea para en este caso. Él se va a cuestionar a sí mismo. La velocidad de respuesta nos indica que vamos a depender de la arquitectura también de no solamente de la IA, sino del hardware que tengamos. Entonces, este tipo de IAs ya nos empiezan a exigir un hardware mucho más grande que el que en este momento, por ejemplo, a nivel corporativo, en cualquier puesto de trabajo podemos llegar a tener, ya que podemos llegar a tener computadores que ni siquiera tienen una tarjeta gráfica como tal. Así que, por ejemplo, en este caso, si una empresa quiere empezar a utilizar esto en la parte corporativa, tiene que empezar a identificar los hardware que van a permitir este racionamiento y este procesamiento para que no se quede pensando. Hablando de la precisión de las respuestas, entonces el entrenamiento es más robusto. Con eso nos está diciendo que precisamente al repensar un poco más y cuestionarse a sí mismo, los cálculos matemáticos y los hechos históricos van a ser mucho más claros.
Por ejemplo, las otras IA también se han enfocado muchísimo en los temas de programación y de cálculo matemático. Esta va a ser mucho más completa también en traer datos históricos. En cuanto al tema del multilingüismo, nos indica que tiene una mayor capacidad de entender idiomas menos comunes, porque también no solamente tenemos idiomas, sino también tenemos otras lenguas mucho más pequeñas en contextos que nos indica multiculturales. Vamos a personalizar el tono y el estilo de las preferencias del usuario y esto lo haces con referencia a su versión anterior. Entonces, en la anterior no podíamos tener este tipo de personalización que quienes hemos utilizado ChatGPT sí estamos acostumbrados a adaptar el tono, el estilo, cómo queremos hablarlo de manera divertida, profesional, que sea cercano, lejano, que sea frío, que sea además de esto de pronto de regaño o que sea de felicitación. Todo esto lo vamos a poder trabajar ahora con esta información. Y así sucesivamente vamos a tener otras opciones que te invito precisamente a utilizar este prompt y a entrar mucho más a fondo en estos conceptos. Este paper que te estoy mostrando en este caso en pantalla es como tal la descripción de lo que ha sucedido y además de las diferentes comparaciones que vamos a tener con otras IA. En la primera página precisamente vamos a encontrar esta gráfica que para mí me pareció terrible la forma de explicar esta comparación. Lo hubiera hecho de una manera muy diferente para que pudiéramos verlo precisamente en una comparación directa de datos porque aquí estaríamos hablando de quién es más que quién. Y claro, una columna se usa para este tipo de cosas, pero no hay nada como una línea en este caso. Te voy a dejar en el link de la descripción este paper para que lo puedas revisar un poco más a fondo. Y teniendo en cuenta lo que nos ocupa en Office Fácil, que es ver cómo nos puede impactar este tipo de IA en el tema ofimático, en el tema de trabajo y análisis de datos, vamos a entrar a verlo de una manera un poco más generalizada y vamos a pensar que tu cliente o tu proveedor te envían esta estructura de la información y que de acuerdo se ve muy mal y no la podemos analizar. Entonces vamos a trabajar con DeepSeek para hacer de esto unos datos mucho más fáciles de leer y mucho más amables. Entonces vamos a cargar este documento y vamos a ver el cómo se va a comportar con las diferentes cosas que le vamos a empezar a pedir. Entonces vamos a pasar a DeepSeek. Estando aquí en DeepSeek, ten en cuenta que solamente para ingresar te va a pedir un correo electrónico y tiene su vinculación directa con tus correos de Gmail. Así que simplemente ingresas tu correo, colocas entonces la aceptación de los términos y condiciones y estarías en la misma pantalla donde me encuentro en este momento. Y en la caja de la descripción te voy a dejar el link directo para esta IA. Ahora, vamos entonces en el nuevo chat a decir que voy a ir a traer precisamente con este clip el paper que tengo ya guardado. Cargamos común y corriente como un archivo que lo manejamos ya sea en Windows o en tu computador. Ahora, le voy a dar un prompt y precisamente necesito extraer la información de este documento, de la figura 1 en la primera página y que me convierta estos datos en una tabla. Veamos qué va a hacer. Vamos a enviarle la información, esperamos que él lea y piense qué es lo que queremos. Y listo. Mira que vamos a tener una tabla muy organizada y estructurada, cosa que no podíamos hacer precisamente trabajando solamente con Office o con Microsoft 365. Teniendo en cuenta esto, vamos a hacerle una pequeña transformación a los datos para ahí sí pasar a Excel como herramienta de análisis. Vamos a decirle entonces en este caso que necesitamos que esta tabla reemplace los puntos por comas porque estoy trabajando en Latinoamérica y además de esto que me lo entregue en el formato CSV. Porque en CSV es un formato que puede leer cualquier hoja de cálculo en este caso y que el separador de lista sea punto y coma. Vamos a enviarle entonces esta instrucción y listo. Esperamos un momento que nos vuelva a cargar. Como te habrás dado cuenta, él nos empieza a cargar línea por línea. Esto es un poco demorado, pero pues debes de tener también el espacio y el tiempo para darte precisamente la espera de esta situación. Le voy a decir copiar y ahora sí vamos a ver cómo podemos integrar todo lo que hemos extraído por medio de DeepSeek y lo pasaremos entonces a Excel para poder ver un verdadero análisis de datos sobre los diferentes ítems que tienen competencia con las otras IA y contra él mismo. Una vez estamos en Excel, solamente le voy a decir control V y vamos a trabajar en este caso con nuestro, en este caso, texto en columnas. Vamos a decirle delimitados, siguiente, le voy a decir que mi separador es un punto y coma
Y listo, con esto le decimos finalizar. Y tengo mi tabla ya estructurada. Como siempre te voy a pedir que todas tus tablas las tengas en formato como tabla, que es una gran herramienta que nos ayuda a organizar información. Ya verás por qué es necesario. Ahora le voy a dar un clic en cualquier lugar de nuestra tabla. Vamos a pasar a nuestro menú Insertar y allí seleccionaremos, en este caso en línea, la número 4, que es la que tiene los marcadores y me gusta muchísimo. Revisemos ahora qué fue lo que nos trajo. Nos trajo como en nuestro eje horizontal las IA. Necesito cruzarlo y entonces vamos a decirle diseño de gráfico, cambiar fila a columna y ahora sí mira que se parece a cómo estaba estructurada la gráfica en nuestro paper, que en el eje horizontal tenemos son los ítems a calificar y ya las líneas van a corresponder a cada una de nuestras IAs. Entonces, mira que aquí va a ser mucho más fácil realizar esta comparativa y no ponernos a buscar entre columnas quién es quién y qué con qué, porque aquí nosotros podríamos identificar rápidamente que DeepSeek B3 es la morada y mira cómo va por debajo en estos ítems, fácilmente podemos hacer el seguimiento visual. Depurémosla un poquito precisamente para que podamos organizar un poco más la información. Voy a eliminar en este caso nuestro eje vertical, pero antes de esto voy a darle clic derecho, dar formato al eje y vamos a decirle que no quiero que empiece desde cero, sino que en este caso empiece por ahí desde un 35%, que sería como el dato más bajo. Mira que tenemos un 39 por ahí, un 41, un 36, entonces con esto sería suficiente. En los máximos voy a trabajar con 100, que es el máximo que está trabajando, y esto nos ayuda a dar un poco más de amplitud visual en nuestra gráfica. Siempre vamos a buscar esto. Voy a cerrar en la parte derecha y ahora de las cosas que tenemos que organizar como siempre para que sea dinámico y podamos ir al detalle, vamos a decirle que queremos ver un segmentador y para esto fue que colocamos nuestro formato como tabla. Entras a diseño de tabla, insertar segmentación de datos y le digo que por modelo, le digo aceptar. Y en las cosas que nosotros queremos analizar precisamente es, por ejemplo, voy a decirle, por ejemplo, R1, que sería el que tenemos actualmente, versus el DeepSeek B3, que es la anterior. Y mira que ahora sí podemos ir al detalle y comparar lo que necesitamos y no estar saltando entre esas columnas que además de esto ni color tenían para poder generar algún contraste. Entonces puedes ver en cada uno de los ítems cómo es de parecido o de lejano, que quiere decir en este caso la evolución más grande que hemos tenido. Ahora revisemos este R1 con el 1217, que sería la versión full. Entonces le voy a dar control sostenido y clic, esperamos un momento y mira lo similar que es en este caso. En muy pocas cosas, en este caso, OpenIA viene a ser superior que DeepSeek. Y ten en cuenta que para esto sí, OpenIA está cobrando. DeepSeek hace 6 meses hizo que varias IAs tuvieran que disminuir su precio. Por eso, IAs como Copilot, IAs como ChatGPT, entre otras, tendrán que empezar a bajar sus precios y además de eso, evolucionar un poco más rápido para en verdad ofrecer beneficio y precio de lo que están cobrando. Vimos entonces ahora el trabajo que DeepSeek puede hacer por nosotros, precisamente transcribiendo datos y organizándolos en una estructura coherente para analizarla en Excel. Ahora pasamos a DeepSeek a hacer otro ejercicio que en este caso sería de origen de Excel para que nuestra fuente de ingreso de información sea al revés, de Excel a DeepSeek y DeepSeek qué puede hacer con estos datos. Empecemos por cargar la información que necesito, entonces voy a decirle que voy a cargar este archivo de planta y le digo abrir. Es liviano, así que no nos preocupemos y vamos a decirle que quiero hacer un resumen de los datos que considere importante para una presentación de indicadores. Esto te sirve muchísimo si estás estrenando cargo, estás empezando un proceso y no sabes cómo empezar a analizar los datos que te han dejado, que has heredado o que se están generando. Vamos a enviarle y ya con esto vas a tener una pequeña idea de qué es lo que tiene tu tabla, qué es lo que tiene este archivo y qué es importante y además de eso tú ya vas a decidir si es relevante o interesante. Listo, entonces mira que con esto nos ha identificado, por ejemplo, de pronto tú no habías considerado identificar los empleados con salarios más altos o los empleados con los salarios más bajos. Esto puede ser un indicador también para ti para revisar las escalas laborales si estás en recursos humanos. Este tipo de análisis solamente podemos llegar cuando precisamente hemos detallado nuestra información.
Vamos entonces ahora a preguntarle, le vamos a decir que cargue entonces esta tabla, pero que nos coloque entonces ahora nuestra información. Listo. Vamos a decirle que nos cargue la tabla que está allí y que haga unos cambios. Me dice que coloque la letra, la primera en mayúscula de cada palabra y las demás en minúscula. Para eso tendríamos que trabajar precisamente con nuestras fórmulas como mayús, minus, non propio, entre otras. Aquí no tengo que conocer precisamente estas fórmulas, sino que tengo que conocer qué es lo que quiero hacer y con esto ya sería suficiente para pedirlo en lenguaje natural. Perfecto. Ahora, ya nos quedó lista esta transformación y como te decía antes, pues él nos va a cargar línea por línea. Hagamos un pequeño cálculo, tenemos una columna de salario, queremos aumentar un 10% del salario y que esta columna se llame 2025. Enviemos y revisemos qué es lo que haría él en este caso. Y así es, nos ha colocado una columna de salario y ha hecho el cálculo correspondiente. Este tipo de situaciones entonces nos ayuda a que no tengo que conocer tanto de formulación, ni de estadística, ni de conceptos técnicos, pero sí debo conocer qué es lo que quiero mostrar o ese destino final o resultado final al que quiero llegar. La evolución de la IA está avanzando a pasos agigantados. Además, las mejoras de comprensión y de seguridad y de eficiencia en estos cambios no solamente son impresionantes, sino que también nos acercan a un futuro donde la tecnología va a ser mucho más útil y accesible. Así que cuéntame en los comentarios qué te parecen estos avances, también qué te parece al aplicarlo en datos, si te ha sorprendido lo que puede llegar a ser por ti. Así que déjame estas ideas en los comentarios y te estaré leyendo. Sé que este video te es de gran utilidad, por eso déjame tu manito arriba. Adicionalmente tenemos activado nuestro botón de gracias. Pasa por allí, invítame un café y de esta manera podrás apoyar el canal. Otra forma de apoyar el canal es uniéndote a mi comunidad en Patreon donde subo contenido e información a nivel personal. Si no te has suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que suba nuevo contenido. Te envío un abrazo y te espero en un próximo video.